Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Em, les agradezco si me indican de la sociedad si se estaba escuchando bien y si estamos viendo bien la pantalla en este momento. Tenemos ya 31 participantes y la idea es empezar lo más puntual posible. Tuvimos unos problemas técnicos, pero ya estamos acá. El día de hoy, por parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, para mí pues realmente es un honor y muy gratificante poder presentar a la doctora Sonia Restrepo. La doctora Sonia es neumóloga pediatra, actualmente presidente de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Y el tema que nos trae el día de hoy, yo pienso que para nosotros como pediatras es supremamente importante porque es un tema que se ha introducido en los últimos años. Tenemos muchas cosas que sabemos del vapeo en los niños y en los adolescentes. Sabemos que la nicotina es altamente adictiva, sabemos que contiene sustancias altamente nocivas, que compromete los procesos de aprendizaje y muchas otras cosas. Lo que más angustia de este tema es lo que no sabemos, lo que se viene por delante, un poco la historia del cigarrillo en su momento, del tabaco, donde se pensaba que era algo, como dicen los jóvenes y los adolescentes, muy cool, muy chévere, pero que posteriormente nos dimos cuenta de todas las lesiones y todo el daño que podía causar, no solo un cáncer de pulmón o un EPOC, sino iba mucho más allá, y eso genera una gran preocupación, no saber lo que vaya a pasar de aquí en adelante. Y lo otro que yo creo que es supremamente importante y es todos los procesos de la regulación, donde actualmente hay un gran hueco en los procesos de normas y en lo que se permite o no se permite, y claramente somos nosotros los pediatras los que tenemos que abrir los ojos al resto de la sociedad con respecto a lo que esto puede generar en nuestra población de jóvenes, de niños, niñas y adolescentes. Entonces, sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a la doctora Restrepo, le voy a dar la palabra y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, y pues veo que estamos acá ya con 36 participantes y eso me encanta. Bueno, muchísimas gracias, doctora Natalia, por la invitación. Pues este es un tema que hemos venido trabajando desde la asociación desde hace algún tiempo en campañas de sensibilización que hemos ido conociendo, revisando el tema, y pues cada vez se conocen más datos, no solamente de la población adulta, sino datos que involucran a los niños, y por eso hemos querido como compartir todo esto para hacer la sensibilización, como usted bien lo decía, de toda esta información y que podamos hacer uso de ella pues en todo el escenario clínico y la práctica del día a día en la pediatría. Entonces voy a compartir pantalla y me dicen, sí, ya lo están viendo. Ahí Ahora ya sí. lo estamos viendo. Bueno, perfecto. Entonces, para esta presentación, esta es mi confluencia de intereses. El contenido de esta presentación es básicamente mi responsabilidad. He tomado datos de mis compañeros y algunos que han aportado a ella, como la doctora Daniela Cleves y el doctor Jurniel Bajer, y que siempre pues están prestos a fortalecer el conocimiento. Entonces, los objetivos que tengo para la presentación del día de hoy, primero que todo, es hablar acerca de unos conceptos básicos del vapeo, ciertos términos que para nosotros fueron nuevos, pero que han sido muy importantes poderlos conocer y saber de qué se tratan. Hablar acerca de la epidemiología, del daño tisular y del órgano específico relacionado con el vapeo, el compromiso sistémico, y poder dar pues algunas conclusiones, porque hablar del daño sistémico es porque en ocasiones se ha pensado que el vapeo tiene como único órgano trófico el pulmón, y cada vez sabemos más o existen más datos en la literatura médica que se presentan consecuencia a distancia. Entonces, estas son las publicaciones que se han encontrado para este metabuscador como PubMed. Básicamente, si ustedes se fijan, tenemos un pico de publicaciones con este término MESH Vaping para el 2020, donde se encontraron casi 1.326 publicaciones indexadas, y básicamente se dio este pico de publicaciones relacionadas con la epidemia que hubo de daño pulmonar asociado a vapeo con EVALI,
que fue esta gran epidemia en Estados Unidos. Posterior a esto han venido en descenso, pero como vamos a ver más adelante, cuando ese término se ajusta básicamente para la lesión pulmonar, pues siempre ha estado punteando las publicaciones, pero es este año el que también está más comprometido, con casi la tercera parte de las publicaciones que se dan durante todo el tiempo. Entonces, de los conceptos básicos a los que había hecho referencia, el primero es acerca del vaping, el cigarrillo electrónico, el e-juice, que vamos a ver ahorita más adelante, que es como esa parte fundamental del cigarrillo electrónico que, para el cual se le han dado las características y el que denota pues el mayor riesgo o peligro, y el EVALI como el término que hace relación para el daño pulmonar inducido por el vapeo. Entonces, el vaping como tal es la técnica de inhalar vapores a través de cigarrillos electrónicos u otros dispositivos. Este es un término que se ha acuñado y pues se utiliza básicamente desde el 2007. Y cuando estamos hablando de vaping como tal, pues queremos dar a conocer qué es este acto como tal, inhalar este tipo de sustancias. El cigarrillo electrónico, definido por la Sociedad Europea desde el 2014, es un producto o cualquiera de sus componentes que están incluidos los cartuchos, el dispositivo, incluso sin el cartucho, que pueda utilizarse para el consumo de vapor, que contenga nicotina o no, a través de una boquilla. Los cigarrillos electrónicos pueden ser, dependiendo de las generaciones en las cuales se hayan venido utilizando, de tipo desechable, recargables mediante un contenedor de carga o recargables mediante un cartucho que puede ser de un uso o de varios usos, como lo vamos a ver más adelante. Y esto es clave entenderlo porque a medida que transcurre el tiempo, el cigarrillo electrónico ha evolucionado no solamente en dispositivos, sino también en lo que contiene este cartucho, y este cartucho cada vez se hace más sofisticado y contiene pues ciertas sustancias que cada vez se han ido adicionando para hacerlo que sea su presentación o enganche más, sobre todo a la población joven o aquella que quiere dejar de fumar. Entonces, estos son los componentes básicos de un cigarrillo electrónico. Por un lado, existen unos que tienen esta luz LED que se activa cada vez que se inhala, o sea, una calada de aire dentro de la boca. Una batería, que es aquella que da la energía suficiente o necesaria para que se pueda calentar ese juice o ese líquido en donde están contenidas las diferentes sustancias. Un dispositivo que es el atomizador, que permite que se disuelvan muy bien estas sustancias y se puedan inhalar a través de la boca. Y por otro lado, pues esas sustancias de vapor que pueden ir, hay diferentes técnicas dentro de los usuarios, que pueden ser de una calada que va directamente al pulmón, o otra calada que va directamente a la boca, se puede sostener a él y posteriormente pues ser inhalada hacia la vía aérea baja. Entonces, como les había mencionado anteriormente, estos dispositivos pueden ser de primera generación, de segunda generación, de tercera y de cuarta generación como tal. Los de primera generación eran estos dispositivos que cada vez se hacían o que querían ser muy parecidos en la forma externa a los cigarrillos de tabaco convencional, y fíjense ustedes que tenían un dispositivo que aparentaba tener aquí un filtro y dispositivo blanco. En estos dispositivos, la mayoría de ellos eran desechables con un solo uso. Pero a medida que se fue encontrando que esos dispositivos eran un problema para no solamente para su uso masivo dentro de los jóvenes adolescentes y dentro de los adultos que estaban tratando de dejar de fumar, se dieron cuenta que muchos de estos dispositivos tenían un inconveniente, y era que no se podían reciclar, y por eso los nuevos dispositivos que se han venido utilizando pues se han enganchado con esto de que son reciclables, que tienen partes que se pueden usar varias veces, y por eso se les dio una connotación como de que podían ser un poquito más amigables con el medio ambiente. Los de segunda generación, pues son estos cigarrillos electrónicos que tenían una parte que podría ser llenada o prellenada a través de pues los cartuchos. Y finalmente estos que son de tercera y cuarta generación, que son aquellos dispositivos que tienen tanques gigantescos que pueden ser rellenados. Y los de última generación son los POT o MODs, que son más grandes, que pueden ser rellenados también o pueden ser recargables en cada uso, pero que contienen dosis cada vez mayores
de nicotina o de otras sustancias en esos cartuchos que se están utilizando. Entonces, si ustedes ven, a través del tiempo se han modernizado, han sido muchos más sofisticados y esto hace que cada vez pues tengan colores mucho más llamativos, que sean o que orienten a las personas a tener un dispositivo y que sea como algo chic que llevan los adolescentes, e incluso algunos no son tan grandes, sino que son tan chiquiticos como una memoria USB que pueden ser cargados directamente en un bolsillo, en la chaqueta, y pues que como el olor no es directamente relacionado como antes con la combustión del tabaco, pues puedan permanecer desapercibidos. Pero ¿cómo funcionan los cigarrillos electrónicos? Entonces ellos tienen como tal una fuente de energía que cada vez pues puede ser mucho más grande para poder procesar varias veces este dispositivo. Se quema este cartucho en el que se contienen las diferentes sustancias como son la nicotina, los saborizantes y otras sustancias que van de forma líquida, que es lo que se conoce ahí como el otro término o concepto básico del que les quería hablar, que es este e-juice. Entonces, dependiendo de lo que se contenga en ese cartucho, pues vamos a ver que existen dispositivos electrónicos que tienen nicotina, otros que no tienen nicotina, pero hoy en día se sabe que la mayoría de las personas que usan cigarrillos electrónicos pues tienen o contienen nicotina en su interior y por eso es que pueden hacer como todo este daño como tal. Entonces, según las encuestas que se han realizado y esta que ha sido una de las más grandes como tal, pues vamos a ver cómo los productos del tabaco y los cigarrillos electrónicos han disparado su uso en los últimos 5 años. Y esto es clave tenerlo en cuenta porque estos dispositivos han venido en aumento, pero también han venido en aumento cualquier producto del tabaco. Entonces uno diría, o estos dispositivos que se habían utilizado inicialmente para dejar de fumar, lo que han hecho es que no solamente han permitido que las personas no dejen totalmente de fumar, sino que ya se vuelvan como consumidores mixtos de productos de tabaco y de productos de cigarrillo electrónico. Aquí ustedes ven que aunque se ve una tendencia hacia la baja de algunos dispositivos, pues el cigarrillo electrónico tiene una tendencia que va en aumento franco en los últimos 5 años. Pero por otro lado también vemos una gran cantidad de sustancias que son que permiten que se enganchen mucho las personas y son lo que se le adiciona a este juice. Y para la población joven, fíjense acá, ahorita quiero que lo recuerden más adelante, porque no solamente vemos que los sabores que son de tipo frutal, sino también aquellos que tienen un sabor mentolado o a menta, pues vienen en franco aumento. Y por otro lado, a medida que aumenta esto, el porcentaje de estudiantes que viene usándolos, no solamente de sabor frutal, mentolado, menta, chocolate o alguno de estos dispositivos, pues también se ha venido en aumento, no solamente en los estudiantes de el high school, sino también del middle school. Y eso no es ajeno a nuestra población en Colombia, como lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, esta es la gran encuesta de Estudio Nacional de Tabaquismo en Jóvenes que se dio para Colombia en el 2016. Y si ustedes ven acá la experiencia de uso de cigarrillo electrónico, los derivados en algún momento de su vida, el 15.4% de ellos estaba directamente relacionados con cigarrillos electrónicos, pero cuando se preguntó a estas personas que se encuestaron acá, ¿cuántos días había consumido tabaco en los últimos días? Fíjense ustedes acá que en promedio habían sido 9 días. Y esto quiere decir que una tercera parte del mes, algunas de estas personas ya habían consumido algún cigarrillo. Estos son datos del doctor Juan Pablo Rodríguez, quien amablemente me prestó estos datos o me los cedió. Están por publicar datos que se toman en la Fundación Neumológica respecto a una encuesta que se hizo en 1,063 estudiantes de secundaria que estaban entre sexto grado y 11 grado, entre los 11 y los 20 años de edad, en colegios privados en Bogotá. Y fíjense ustedes que casi la prevalencia se encontraba en 31.32%, es casi el doble de la prevalencia nacional que estaba en el 16%, y el cigarrillo convencional
pues había caído, pero las formas de cigarrillo electrónico eran las que predominaban en este grupo de estudiantes. Pero lo que más duro o los datos más difíciles que se encontraron también cuando se hizo la encuesta a 325 estudiantes de secundaria, que también estaban entre los 11 y los 20 años, fíjense ustedes que acá decían cuál es la edad más temprana en la que se han identificado que ha iniciado el consumo en niños que tienen 7 años, y por eso la alerta es que queremos hacer que esto no es solo de los adolescentes, sino que también existen niños que pueden estar antes de los 11 años consumiendo cigarrillos electrónicos, y el promedio de la edad para este grupo encuestado fue de 13.8 años. Entonces, es tan fácil conseguir un cigarrillo electrónico por medios tan comunes como Rappi, comprarlos por un costo que va por debajo de los 12.500 pesos, pero lo grave es la edad de inicio a la cual se consume los cigarrillos electrónicos. En cuanto a los componentes tóxicos que están contenidos en ellos, pues ya sabemos que existen sustancias reactivas al oxígeno, los carbolinos, los fitanos, la nicotina, el tetrahidrocannabinol, que antes se pensaba que solamente era para cigarrillos de diseño o que algunas veces uno podía pedir o no. Hoy en día está también comúnmente masificado, y esto sí lo estamos hablando de estudiantes que tienen el sistema nervioso, el cerebro en formación y también su pulmón, pues los efectos van a ser mucho más deletéreos, pero también existen otras sustancias como el propilenglicol, la glicerina de origen vegetal, los diacetilos, los metales pesados como son el níquel, el estaño y el plomo, que ante la combustión y elevación de la temperatura, pues van a tener un daño que no solamente va a ser derivado del metal pesado, sino también de la lesión térmica inducida por ellos, los saborizantes, y existen otros que no sabemos todavía y que son materia de investigación, porque una vez estos se llevan a combustión, pues se crean otra serie de elementos que pueden ser también totalmente deletéreos para el sistema, no solamente respiratorio, sino también cardiovascular, como vamos a ver más adelante. Entonces, las consecuencias, pues ya se sabe que no solamente van a ser de tipo pulmonar, sino también van a ser de tipo cardiovascular, los efectos sobre el desarrollo cerebral del adolescente que está en plena fenómeno de poda cerebral, y en el cual existen unos fenómenos que son fundamentales para que se logre la autonomía y la autorregulación en este tipo pues de adolescentes o niños. El material particulado, que ya sabemos que no solamente se deposita en la vía aérea central, sino también en la vía aérea periférica, y cada vez más existe información de la exposición fetal, no solamente de tipo activo, sino pasivo, y como vamos a ver más adelante en una encuesta que se realizó a madres, vemos que algunas de ellas lo usan por falta de información. Entonces aquí está ¿cuál es el compromiso respiratorio? Pues ya sabemos que existen unos compromisos que son generales a nivel pulmonar, como la disminución del óxido nítrico exhalado, la disminución pues de ese potencial de crecimiento en el pulmón que está totalmente en desarrollo, el aumento del peso pulmonar, no solamente por el edema y la inflamación, sino por el daño citotóxico que se da a nivel pulmonar, los efectos a nivel de la vía aérea, que son que dan como data a nivel de la hiperreactividad, aumento de la resistencia por esa disminución del calibre de las vías aéreas y del edema como tal, los efectos sobre el sistema de defensa, no solamente porque hay un efecto hacia disminuir ese potencial de defensa propio del pulmón, sino que también existe una disminución de la actividad microbicida que se da a nivel del surfactante, de los alvéolos y por otro lado de las células, no solamente de las células de la defensa innata, sino también de las que tienen potencial de la capacidad adaptativa. Y por otro lado, pues se puede dar aumento a nivel de la resistencia bacteriana y de la capacidad microbicida de alguno de los elementos a nivel pues de la vía aérea. Por otro lado, para mí, y el más importante que se da en la edad pediátrica, es este efecto que se da a nivel del compartimento alveolar. Por un lado, porque es un pulmón que se encuentra totalmente en desarrollo, pero por otro lado, porque la vía aérea y el pulmón termina de crecer más o menos entre los 18 y los 21 años, pero si lo hacemos, o sea, junto con una noxa, como es el cigarrillo electrónico y los diferentes componentes que se dan de su uso, pues este potencial de crecimiento tiene una gran carga para ese potencial de crecimiento que se da a nivel respiratorio. Entonces, algo de lo que les había hablado son esto de las trayectorias de función pulmonar.
Miren que durante los primeros años de vida nosotros sí tenemos un aumento del crecimiento pulmonar, que es casi la tercera parte de la que debemos alcanzar en adultos, pero definitivamente es durante la adolescencia cuando esa ganancia de función pulmonar se hace casi 2 veces mucho más grande de la que se ha tenido en la primera infancia para lograr el crecimiento pulmonar que se va a establecer en el adulto. Y finalmente, cuando ya se ha establecido esa función pulmonar o se ha logrado cuál es el máximo pico de ellas, pues se va a dar una declinación de la función pulmonar que puede ser ultra rápida o menos rápida dependiendo de las noxias. Lo que se ha sabido con el tabaco es que aquellos que han estado expuestos al humo de tabaco o que son fumadores de productos de tabaco activo tienen un perfil de crecimiento de esa función pulmonar que es mucho más rápido. Sin embargo, como estamos nosotros hasta ahora creando la evidencia de los que son vapeadores o los que son consumidores de cigarrillos electrónicos, por ahora no hemos podido establecer este comportamiento de las trayectorias de la función pulmonar. Y esto quiere decir que no es que vayamos a saber que vayan a disminuir de una forma más acelerada o no, sino que hasta ahora tenemos 5 años de construcción de la evidencia. En cuanto a la lesión pulmonar, pues ya sabemos que son de dos tipos. La lesión pulmonar que es netamente la aguda, que es esta que se denomina EVALI, en la cual pues es el daño pulmonar agudo asociado o relacionado con el vapeo, pero también tenemos una gran cantidad de lesión pulmonar que está relacionado con el daño crónico que se puede generar no solamente a nivel La alveolar, sino persona también de la vía pasaba en aérea. cosas aparte, se Entonces, las tienen en otro lado. esto es lo que nosotros vemos como el daño pulmonar o el EVALI. Ya existen revisiones sistemáticas, revisiones con este enfoque, pero lo que sabemos hoy en día es que este tipo de daño pues va a tener una lesión pulmonar que ha tenido múltiples manifestaciones y en las cuales ya nosotros hemos empezado a tener pacientes que debutan con esta enfermedad y que nos plantean un reto, no solamente por la forma en que es muy difícil de distinguir un SRA por una infección viral de un SRA asociado o relacionado con vapeo. Pero ¿cuál es el target más importante acá? Pues por un lado es el epitelio respiratorio, que cuando se ve expuesto a este componente, y vamos a ver que hay dos componentes que son muy lesivos para la vía aérea en EVALI, es la vitamina E, uno de los que se había adicionado para decir que es mucho más saludable porque tiene vitamina E que funciona como antioxidante, y este componente lo que se vio es que a nivel del epitelio respiratorio, una vez se ha calentado por esos dispositivos a nivel del cigarrillo electrónico, pues genera vapores que en el pulmón se transforman a su estado sólido y llevan a un daño como tal que es predominantemente el intersticio. Y al existir ese daño del intersticio, pues hay una alteración del intercambio gaseoso, hay una gran cantidad de respuesta inflamatoria que no solamente localizada, sino también sistémica, y por eso uno de los componentes del cigarrillo electrónico para esa epidemia de EVALI estuvo relacionado con la vitamina E. Aquí tenemos son pacientes que pueden debutar inicialmente con alteraciones que son indistinguibles de cualquier virus, pueden tener fiebre, dolor abdominal, tos, disnea, dolor torácico, pero que en el transcurso de 12 horas pueden progresar a lesiones en 4 cuadrantes que comprometen significativamente pues, la oxigenación en estos pacientes. Por otro lado, el diacetilo que se había utilizado masivamente o inicialmente como un saborizante para que diera ese sabor a mantequilla en las palomitas de maíz, pues inicialmente se reconoció ese daño asociado a diacetilo de los trabajadores que trabajaban en una planta de fabricación de palomitas de maíz, y era lo que se conocía antes como ese pulmón de palomitas de maíz o el popcorn lung. Pero a medida que ha transcurrido el tiempo, pues se sabe que es propiamente esta sustancia la que ha llevado a que se remodele no solamente las lesiones a nivel parenquimatosis, sino también de la vía aérea, y lo que se ha encontrado es que este componente pues dio origen también a la bronquiolitis obliterante asociada o relacionada con el vapeo.
Entonces aquí está, esto es uno de los imágenes que tenemos de eso de pulmón en palomitas de maíz, pero que hoy en día sabemos que es más bien el patrón de bronquiolitis obliterante asociado con una neumonitis que también se puede encontrar en estos pacientes y que lo compromete en 4 cuadrantes y puede comprometer pues difusamente y alterar como tal la difusión y la capacidad de oxigenación de estos pulmones. Aquí está, estos son cortes de pacientes que han tenido lesión pulmonar asociada a vapeo, donde lo que se encuentra es una bronquiolitis severa con edema de la mucosa y un desprendimiento total del epitelio bronquial. Uno no reconoce aquí como tal las estructuras comunes del pulmón, que deben ser como esas filas de células epiteliales alveolares, sino uno ve un conjunto desorganizado de células, y esta que es una microfotografía también de epitelio y de parénquima pulmonar, donde encontramos una remodelación no solamente a nivel de las estructuras bronquiales, sino también del intersticio y de las células como tales del epitelio alveolar. Aquí vemos acumulación de macrófagos que son de tipo lipoide a nivel de la luz alveolar y de los neumocitos con membrana de hialinas, cuando el daño alveolar es difuso, extenso, y sobre todo en los pacientes que han debutado con ese compromiso pulmonar que es mucho más severo. Pero ¿qué ha pasado cuando se entrevistan a esos pacientes que se siguen en el tiempo, que tuvieron EVALI y que estuvieron muy graves a nivel de la unidad de cuidado intensivo? Pues que los pacientes con EVALI, a pesar de que son pacientes jóvenes, comúnmente pues tienen disminución de la capacidad respiratoria. Esto ya se ha podido establecer no solamente mediante espirometría, sino por pruebas de difusión, test de caminata. Tienen un deterioro cognitivo, tienen síntomas de depresión, ansiedad, estrés postraumático, pero algunos de ellos aún seguían vapeando persistentemente, y esto es lo más difícil porque el enganche es durísimo, sobre todo por las estructuras que hacen. Yo no voy a hablar aquí de la neurobiología de la adicción de la nicotina y de las otras sustancias, pero lo que se sabe es que es muy complejo una vez se está dentro del hábito de vapear, salir de él. Y por esto es que a pesar de que han tenido lesiones tan severas, no solamente de estructuras a nivel pulmonar, sino también de estructuras dentales, fracturas de las manos, porque los tanques hoy en día son más grandes y tienen una potencia suficiente para explotar los huesos de las manos y de la mandíbula y la región malar, pues estas personas pueden seguir con el hábito de vapeo. Por otro lado, pues no solamente el efecto es pulmonar, sino que también sabemos de efectos a distancia, como los efectos a nivel del sistema nervioso central, donde hay una afectación de la expresión genómica a nivel cerebral, puede existir convulsiones, predisposición a las adicciones, trastornos emocionales, aumento del estrés oxidativo a nivel de las membranas, no solamente de la barrera hematoencefálica, sino también de las estructuras que componen la sustancia blanca y gris del cerebro. A nivel del corazón, pues ya del sistema cardiovascular, ya se ha reconocido que pueden aumentar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Existe una disfunción endotelial demostrada no solamente por las estructuras arteriales centrales, sino también periféricas, que van a condicionar una enfermedad que puede ser de tipo obstructivo arterial distal. Hay un incremento del estrés oxidativo, como vamos a ver más adelante, y en el hígado pues hay un incremento también de todo el metabolismo para eliminar alguna de las sustancias que se componen o que se inhalan mediante el vapeo. Y lo que hoy en día se sabe es que en el sistema inmune pues existe una respuesta una respuesta aumentada que suprime la respuesta a los agentes virales o a los agentes bacterianos, y esa disminución de la capacidad oxidativa pues también va a dar mayor predisposición a riesgo de infecciones por infecciones bacterianas, infecciones virales. Pero hoy en día se sabe que ese vapor de humo que se inhala, que no es vapor acuoso, sino son vapores de sustancias, como ya lo he venido diciendo, de 6-Juice, pues pueden condicionar quemaduras o traumas a nivel de la vía aérea, lesiones a nivel de la cavidad oral. Entonces aquí está otros órganos a distancia donde se ven lesiones por el vapeo, pues esta es una de ellas y me pareció súper importante poderla traer acá, y es que el impacto de los cigarrillos electrónicos en varios órganos se viene reconociendo desde los últimos 3 años. De hecho, como les mostraba, no solamente los efectos pulmonares son el 100% de las publicaciones, sino ya cada vez conocemos que se van a describir de otro tipo de órganos que están afectados por esto. Entonces,
no solamente son agudos o de tipo crónico, sino que también estos efectos sobre el cerebro de desarrollo pues van a determinarse según el tipo de dispositivo y de su contenido, que es una parte muy importante de lo que les voy a mencionar ahora. Entonces, aquí está algo de las consecuencias cardiovasculares. Esta es la línea en el tiempo de las publicaciones. Fíjense ustedes que antes se hacían solo revisiones, planteando hipótesis de lo que se iban a, o que podía suceder, pero cada vez sabemos que existen más estudios clínicos que nos demuestran el daño como tal que existe no solamente a nivel central cardiovascular, sino a nivel periférico por la disminución de la actividad de la oxígeno-nítrico sintetasa, por aumento de las especies reactivas de oxígeno que causan pues directamente esta lesión endotelial con respuesta que predispone a la inflamación, a la remodelación cardíaca y como tal disfunción endotelial. Pero dentro de los otros efectos que encontré que también me pareció importante traerles es que uno casi nunca se imagina que la salud ocular va a verse afectada por el vapeo, pero hoy en día ya se sabe que puede existir un daño que está relacionado con el vapeo, no solamente a nivel de la capa líquida que recubre el ojo, sino también de las lágrimas, de la córnea, de los plejos coroideos, y cuando existe un daño, sobre todo de traumatismo local, muchas veces la lesión que se ha realizado en los malares o a nivel del tejido óseo que recubre la órbita puede llevar a estallidos como tal hasta del globo ocular en algunos pacientes se han podido describir. Por otro lado, lo que tiene que ver en la salud sexual y reproductiva, sabemos que no es lo mismo el efecto del vapeo en los hombres que en las mujeres. Para esto, pues se han descrito varias revisiones en las cuales se han planteado que puede existir una disminución no solamente de la actividad sexual, de la disfunción eréctil, sino también de la capacidad reproductiva. Y cuando hablamos de hombres y mujeres, los más afectados son los hombres en términos de la producción de espermatozoides, la calidad de estos o el incremento del número de apoptosis a nivel de el contenido pues como tal del esperma de los hombres. Y esta publicación que me pareció muy importante poderla traer también como una revisión sistemática es que ya existen efectos que se pueden ir comprobando respecto al vapeo en la gestación. Y aquí esta fue una revisión sistemática que incluyó 23 artículos donde se encontró que en mujeres gestantes la prevalencia de vapeo va de 1.2 a 7%. Que existe poca información respecto a qué tipo de dispositivos y a qué tipo de sustancias están usando las madres gestantes que vapean, pero ellas están utilizando el vapeo durante la gestación, la mayoría lo refieren como una estrategia para poder dejar de fumar. Entonces, como que uno dice, cambiamos de Guatemala un poquito a Guatepeor porque si estábamos fumando activamente, pero lo reemplazamos por otra estrategia que puede ser más nociva, pues se ha encontrado únicamente para un desenlace como tal, que es el peso fetal, que puede ser crítico en estas madres que son usuarias de vapeo, pero un condicionante que puede ser más adelante o que pueda afectar no solamente predisposición a retardo del crecimiento uterino con las consecuencias con el crecimiento de órganos blancos como es el pulmón para condicionar el potencial de crecimiento. Y las últimas publicaciones que se han realizado pues en cuanto a vapeo, y es que muchos de los que están en contra de que no se estigmatice tanto el vapeo era que todavía no se habían podido demostrar que como tal el vapeo produjera unos tipos de daños que fueran diferentes al que se puede inducir a través del tabaco. Esta publicación que fue realizada hace casi 8 semanas, en las cuales se intentó o lo que se quiso fue analizar si existía un daño asociado a vapeo que fuera dosis dependiente, que se relacionara con el tipo de dispositivo y con el tipo de e-liquid que había en el dispositivo electrónico, pues se encontraron cosas que a mí me parecieron muy importantes. Primero que todo, que sí había diferencias entre aquellos que no eran usuarios y aquellos que eran vapeadores. Y fíjense ustedes que habían diferencias entre los que no eran usuarios y los que eran fumadores, con una diferencia inicial que estadísticamente no fue significativa. Pero cuando se establecía la diferencia, fíjense ustedes acá, entre vapeadores y fumadores, esta diferencia en realidad no era significativa. Estos fueron 72 sujetos, 24 en cada grupo, uno en el grupo de vapeadores exclusivos, otro que eran fumadores de cigarrillo convencional y otros que definitivamente no eran vapeadores ni eran fumadores como tal.
Aquí está, se pudieron dividir en los que se denominaron los vapeadores suaves o leves y los vapeadores pesados, dependiendo de la cantidad del uso del dispositivo durante el día, y hubo una diferencia que fue significativa, al igual que en aquellos que eran fumadores pesados o fumadores ligeros, por alguna de estas maneras. Pero el hallazgo más importante es que por primera vez en la literatura médica se pudo constatar que los dispositivos POTS, que son esos tanques que tienen una gran cantidad de dosis que pueden llevar hasta, no sé, 15, 20, hasta 100 veces más el contenido de un cigarrillo convencional, en realidad había un daño directo en el DNA de las células salivares que se habían explorado, que era mucho mayor. Y miren ustedes acá, que esto tampoco se había encontrado, y es que el sabor dulce también estaba mucho más asociado a daño en las estructuras del DNA celular. Entonces, los autores resaltan que el impacto de estos hallazgos para la salud pública, ya que los dispositivos que contienen más dosis como el POT, el MOT, además de los sabores dulces o que son agradables, son los más aceptados y más populares entre los usuarios, y hacen un llamado como tal a la regulación. Quiero traerles esta publicación realizada por el grupo de la doctora Alejandra Cañas de la Pontificia Universidad Javeriana, donde han estudiado básicamente los efectos a nivel de la hipometilación en nivel del Line 1, y ellos quisieron encontrar que en los pacientes hicieron una clasificación parecida al estudio anterior, donde habían 32 individuos que funcionaron como controles porque ellos no fumaban ni vapeaban, los que eran los vapeadores, que era un grupo de 32, en los cuales los dividieron en vapeadores exclusivos, o sea, solo utilizaban dispositivos electrónicos, y los que eran mixtos, o sea, aquellos que usaban vapeo y cigarrillo convencional, y un grupo de 18 fumadores que correspondía a los que solo hacían tabaco. ¿Ellos qué encontraron? Que la mayoría de estos, los que estaban en mixtos, eran hombres. Fíjense ustedes acá, y también eran la mayor proporción de los que vapeaban, y también esto se hizo por controles de cotidina, que son los que dicen que tanta nicotina pues se encuentra en el torrente sanguíneo para poder ajustarlos. ¿Y por qué usaron la nicotina sérica como un marcador? Pues porque la mayoría de la gente dice, no, yo vapeo, no uso nicotina, no le agrego cannabinol, pero en realidad lo que se encontró es que, fíjense ustedes, que el 96.8% de aquellos que vapeaban tenían nicotina, usaban nicotina. Entonces, hoy en día solamente queda el espectro para un 4% de aquellos que no vapeaban, pero lo que encontraron es que existen cambios nucleares que son evidentes, no solamente en la microscopía electrónica, sino también a nivel de lo que ellos midieron con otras medidas que pudieron establecer a nivel de los núcleos de estos pacientes en las células, y es que existen cambios como que se tenían diferentes formas, como que se hubieran dividido o que hubieran tenido núcleos satélites que hubieran tenido diferentes formas para el tamaño control, que es este de tipo A, que demuestran que existe un daño a nivel de las células o del DNA de estos núcleos de estas células que fueron estudiadas. Entonces aquí está, se hicieron modelos de regresión logística para poder establecer aquellos que tuvieron más daño se asociaron con los vapeadores activos y aquellos dispositivos que tenían nicotina, y pudieron encontrar en el análisis de metilación que el uso de cigarrillos electrónicos mostró una posible influencia, sobre todo para el daño en la metilación del DNA de estos pacientes. Esto es claro, ya no solamente por estudios moleculares, sino también por estudios asociados a genoma, donde se demuestra como tal el daño que hace el cigarrillo electrónico. Pero por otro lado, pues se han encontrado también alteraciones no solamente en el estatus mental, sino con el riesgo de uso de drogas ilícitas o pérdida o mayor predisposición de los adolescentes a que sean más impulsivos, asociados al daño por el cigarrillo electrónico. Y como a lo otro que yo me dedico también es a sueño, pues a mí me parece muy importante cada vez que yo abordo un adolescente que no está durmiendo o que no está teniendo el adecuado patrón de sueño, es buscar hoy en día el vapeo. Y en esta publicación pues de este año lo que se intentó fue investigar acerca de la cantidad de sueño como moderador del uso de vapeo y las tendencias suicidas autoinformadas en esta encuesta de adolescentes norteamericanos,
y cuyo desenlace primario lo que quería encontrar era el intento de suicidio en el último año. La tasa de respuesta fue casi del 77% y lo que se encontró para el desenlace intento de suicidio fue que menos de 7 horas de noche de sueño durante la noche. Tiene un OR de 2.6 para intento de suicidio, pero cuando esto se ajusta al uso de vapeo, este OR es casi es superior con un OR de 3. Entonces, por esta razón, hay que implementar la búsqueda entre la asociación temprana, entre la ideación suicida, la falta de sueño y el uso de vapeo para poder brindar un mejor manejo a estos adolescentes. Pero pues no todo es gris en este campo del vapeo, sino que ya existen iniciativas a nivel mundial por encontrar alternativas que puedan ayudar a los adolescentes y a las personas jóvenes para dejar de fumar, sobre todo de vapear, porque el enganche es durísimo una vez se arranca con este hábito. Y lo que se ha creado hoy en día, esta es una de las propuestas que encontré en los protocolos del NIH, es que existe una app que está en evaluación para poder dejar de fumar, y una de las estrategias que se ha planteado para estas personas es que el daño pulmonar es como uno de los más importantes y que se tiene relevancia para poder enganchar a las personas y pues que puedan tener una cesación del hábito del vapeo. Por otro lado, pues ya sabemos que cuando una conducta se masifica, definitivamente prohibición no es una estrategia, nosotros debemos regular, y en Colombia todavía no existe una política clara de regulación. En este momento nosotros estamos participando activamente de la propuesta que existe para la regulación del vapeo en Colombia a través de las propuestas que se han llevado al Ministerio de Salud, al Capitolio, junto con la Asociación Colombiana de Pediatría, la Asociación Colombiana de Neumología y otras que se han adherido a esta iniciativa, sobre todo para lograr una regulación para la venta, para las personas que puedan tener acceso a ella, porque hoy en día pues cualquier persona puede hacer compra de un dispositivo de estas. Y dentro de todas las cosas que se han planteado para Colombia, pues me quedo esta realizada por la OMS, donde nos dicen que es urgente que en Colombia se cuente con una regulación integral basada en la evidencia científica, sin interferencia de la industria de los nuevos dispositivos de administración de nicotina y otras sustancias tóxicas. Esto es clave porque en la medida que tengamos nosotros esta posibilidad, pues vamos a llegar a una regulación que puede ser exitosa más adelante y que pueda como tal regular el uso en adolescentes y población joven. Entonces, como conclusiones de esta conferencia, el vaping pues causa un daño que es pulmonar e irreversible, con consecuencias que ya son evidentes a largo plazo. Existen lesiones que son estructurales, no solamente a nivel de órganos, de tejidos, sino también a nivel celular y ultraestructural, que existe una susceptibilidad especial en niños y adolescentes, que lo ideal es brindar estrategias de educación y sensibilización a esta población que está en alto riesgo, y debe ser una condición de interés no solamente en salud pública, sino que requiere en regulación y pues para todas las personas que atendemos niños. Muchísimas gracias y pues quedo atenta a las dudas y a las sugerencias y preguntas que existan de la conferencia. Doctora Sonia, muchísimas gracias. Muy completo, vimos todo el panorama. Queda uno muy preocupado porque, pues desafortunadamente, esa población de jóvenes y adolescentes que en nuestra época era con el cigarrillo, con el tabaco, creen que efectivamente esto no les va a causar un efecto inclusive viendo a sus compañeros en circunstancias o condiciones complejas, ellos no creen que les va a pasar, y yo creo que eso es uno de los grandes retos que nos enfrentamos para la prevención, y que eventualmente sí debe existir una regulación, una normatividad que proteja pues a esta población. Aquí hay una pregunta del doctor Carlos Andrés Vera, que dice que pregunta, ¿efectos de vapeo y cafeína como el Red Bull puede crear taquicardias mortales? Es la pregunta. Pues cada vez se están publicando más eventos adversos cardiovasculares en población joven.
no solamente por la sobredosificación asociada a la ingesta de bebidas energizantes, sino que también hoy en día pueden usar esos dispositivos o tanques gigantescos, tienen hasta 10 o 100 veces más la dosis convencional de un cigarrillo. Entonces, por eso se ha visto como un aumento de todas estas taquicardias o efectos cardiovasculares que pueden estar asociados al consumo y al abuso de estas sustancias. Bueno, aquí Sandra Viviana nos dice que excelente revisión, muchas gracias por los conocimientos y realmente la revisión es muy, muy completa. Uno se queda corto con el pulmón, aquí va mucho más allá. Preocupa mucho la parte de las adicciones y la salud mental y la asociación que tiene eventualmente con el riesgo de suicidio, del insomnio, actualmente pues todo lo que tiene que ver con la depresión. Hoy precisamente estábamos hablando que la principal causa de mortalidad en la población de 12 a 17 años en Colombia en este momento es el suicidio, y eso pues realmente es alarmante y preocupante, y desafortunadamente pues todo va de la mano. La depresión, el uso de consumo de sustancias, las adicciones, y pues también es un poquito lo que nos deja la pandemia en esta población de jóvenes y adolescentes. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para la doctora. Están silenciosos, se quedaron mudos. A mí me llama mucho la atención la parte de la lesión oxidativa, realmente la lesión pues, a todo nivel, es celular, y eso preocupa muchísimo. Y todas las sustancias, no solo adictivas, sino tóxicas que pueden tener estos dispositivos. Sí, nosotros cada vez que hoy en día, pues el caso que hemos tenido más reciente es un adolescente que comenzó 2 semanas antes a vapear, no teníamos ni idea, la mamá tampoco, no nos refirió, llegó remitido intubado, y cuando vimos pues era un SRA en época de virus, uno que dice la primera propuesta para nosotros es infecciosa, pero se le hizo lavado broncoalveolar, y cuando la mamá, en angustia de saber qué había sucedido, qué había pasado, había encontrado el dispositivo en una de sus chaquetas. Entonces, para poder establecer el diagnóstico de Vali, en realidad es complejo porque hoy en día pues es algo que no se acepta y que es complejo referirlo en la consulta habitual, sobre todo en aquellos que tienen síntomas respiratorios persistentes. Entonces nos toca como que sacarlo como un poquito con anzuelo para poder establecer en realidad el hábito como tal hoy en día. Y lo otro es que los niños que vienen de hogares donde hay vapeadores, pues es más frecuente que se enganchen también al vapeo. Entonces, como que no es solo la intervención para el adolescente, sino como para todo el grupo familiar. De acuerdo. Y hay otra cosa que me llama la atención del estudio que se hizo acá en colegios de Bogotá, Sí, señora. porque pues yo vivo con adolescentes y entonces cuando uno los ve, los vive, los siente, la realidad es que yo diría que como pues fue una encuesta, o pues posiblemente esté muy por encima el uso o que hayan probado en algún momento el cigarrillo electrónico o el vapeo. En realidad posiblemente eso sea menor simplemente por un sesgo de la encuesta, que los muchachos, así como lo dice la doctora Restrepo, y ella me corregirá, pues no lo aceptan y no lo dicen en público porque saben que está totalmente, pues que no es permitido, que no, ellos en el fondo saben que no es bueno, ellos nunca creen que les va a pasar a ellos, pero finalmente saben que no es una conducta ideal. Entonces, pues posiblemente yo creería, o sea, realmente viviendo con adolescentes y viendo las fiestas a las que van, o el día a día, que pues posiblemente los números son mucho mayores, y que inclusive le preocupa a uno mucho el inicio tan temprano. Y lo otro que es complejo es el fácil acceso que tienen a los dispositivos. Eso realmente también preocupa, porque efectivamente se pueden comprar en cualquier lugar, a precios pues bastante económicos. Está la doctora Berta, está levantando la mano y le va a dar la palabra, que ella
tiene toda la experiencia con jóvenes y adolescentes y posiblemente nos puede aportar muchísimo desde esa perspectiva. Doctora Berta. Buenas noches, doctora Restrepo. Muchísimas gracias por una excelente, excelente conferencia, de verdad. Muchas gracias. Yo, como usted sabe, pues desde hace rato también vengo con esto del vapeo. Y yo quería solamente añadir dos cositas que alguien preguntaba que cómo hacíamos. Cuando uno habla de adicción, sabemos que una cosa que es muy importante es la percepción de riesgo. La percepción de riesgo del vapeo es mínima, porque son solo colorcitos, olorcitos y entonces una de las cosas que estamos haciendo es mostrarles las fotos más feas, las quemaduras más grandes y el estudio, y muchas gracias porque hay unos nuevos buenísimos que con permiso le digo que le pido permiso para tomar las referencias que usted mostró, Yo se los puedo dar con todo gusto. porque cuando así hay que trabajar con los muchachos, cuando les mostramos que no es, que esto no es, y me encantó porque creo que para los adolescentes es clave el de los problemas de fertilidad. El pensar que yo el día de mañana no me vaya a funcionar bien este paseo es una de las cosas que de verdad pienso que sería muy importante. Quiero invitar a las sociedades y me gustaría, pues bueno, aparte, hablar porque a trabajar en campañas en esto. Creo que es fundamental que lo hagamos desde todos los ámbitos, primero y por encima de todo, para quitarle la imagen de sano y sin problemas que tiene el vapeo. Y la otra cosa que iba a decir es que otro de los problemas del vapeo, hay un par de estudios, es que por ejemplo, en esta del cloud chasing y de todas estas cosas que hacen, pues la formación de humo y los trucos con el humo, es que hay estudios que muestran que todas estas sustancias se quedan pegadas a las camisetas, a los vasos, a todo. Entonces, tienen el mismo problema que podríamos considerar pasivo, porque las sustancias quedan pegadas y terminan en los que solamente están metidos entre el humo sin vapear como tal. No sé si usted tenga, digamos, más información acerca de esto, pero los estudios que yo he encontrado dicen que es tanto o más que el que está vapeando. Sí, de acuerdo, doctora. Nosotros, pues, el inconveniente es que hasta ahora estamos creando ¿cómo se llama? La evidencia. Pues en cigarrillo convencional llevamos 50 años y para poder establecer que el cigarrillo causaba cáncer tardaron, mejor dicho, muchos años desde que el hombre Marlboro lo promocionaba como ser lo más, el hit total de la época y ser lo más chic. Entonces, yo creo que en este momento que se está estableciendo en las asociaciones, la relación de causalidad o los potenciales daños que se pueden establecer por el cigarrillo electrónico, estamos hasta ahora creando evidencia y respecto a lo que usted menciona, lo que más he escuchado es a nivel del embarazo, pero si usted se fijó ahí en esa publicación de vapeo en la gestación, la mayoría de las mamás que lo usan es tratando de dejar de fumar el cigarrillo convencional, o sea, la desinformación es total y mucha gente piensa que esto es vapor de agua y esto de ninguna manera es vapor de agua, es una bomba atómica de componentes o de compuestos químicos que hacen un mayor efecto o lesiona a nivel de la vía aérea y no solamente el pulmón, sino a distancia. Sí, no, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. No, yo decía la anterior, la que mostraba los posibles efectos a nivel de fertilidad. Eso para un adolescente Sí, creo que es uno de los hits que más podemos usar. sí, señora. Claro Exagerando que sí. un poquito, les ayuda. Sí, pues, de hecho, hay competencias entre ellos para establecer, bueno, el otro que usted también decía ahí, las caladas o cómo la hacen o cómo hacen, si es el método directo o el método de retención en la boca. Bueno, eso en ellos es complejísimo. Hay profesores que se están quejando de que están vapeando en el aula escolar. Como esto no huele, en realidad puede confundirse con el olor a chicle. Entonces, y parece un esfero. Muchos de ellos llevan el dispositivo electrónico a la clase y se pasan fumando ahí, que de hecho casi ni tienen humo durante la estancia en el salón. No está un poco Sí, complejo, pero yo creo que la sensibilización a estos problemas y a lo que nos estamos enfrentando, que todavía no sabemos en realidad cuál va a ser
las verdaderas consecuencias al final de todo, pues vale la pena irlas estudiando desde ahora. Sí, y una última cosa, y qué pena si me permiten, que también es muy importante que sepamos, es que hay un par de estudios, bueno, estos son prepandemia gringos, pero pues en los cuales mostraban un estudio grandísimo de más de 15.000 muchachos en Estados Unidos, en el cual mostraba que alrededor de un 40% iniciaban el vapeo exclusivamente por hacer trucos, por las competencias de los trucos. Entonces, cuando hablamos de prevención, eso es lo que tenemos que decirle a los muchachos antes de. O sea, que uno se va a ganar una adicción, se va a tirar su cerebro, se va a tirar su maduración, es simplemente por aprender a hacer trucos. Se nos olvida y lo vemos como algo, eso es una bobada, está lejísimos de ser una bobada, y para los adolescentes la competencia y el ser más que el otro y el ser más importante es una de las cosas que más los puede impulsar a entrar en este mundo. De acuerdo. Bueno, por acá hay varias preguntas, la verdad. Ella pues se contestó la de fumador pasivo, que efectivamente es una realidad. Tengo una acá que dice en los pacientes que desean dejar de vapear, ¿es de ayuda al uso de parches de nicotina? Entonces, pues eso es una de las propuestas que se ha tenido como en los que quieren establecer la estrategia de cesación, pero depende si era usuario o no pesado del contenido de nicotina. ¿Se acuerdan que les conté que existen o no los dispositivos? Para aquellos que lo usaron, puede ser, pero lo que se ha encontrado es que a él es más difícil poder dejar de hacerlo aquel que tiene el método mixto, o sea, tiene cigarrillo convencional y vapeo, y el que solamente está iniciando con bajas dosis de nicotina podría llegarse a establecer. Hoy en día, pues, para las estrategias de cesación tabáquica, que este entraría dentro de uno de ellos para los usuarios, porque aunque no lo crean, existen personas que ya se sienten mal y saben que tienen que dejar de hacerlo. También dentro de los programas de prevención en las EPS está crear un programa de cesación tabáquica y uno en especial para los usuarios de dispositivos electrónicos. Muy bien. Bueno, aquí nos están preguntando cómo orientar a los papás para que eduquen e identifiquen a un niño o un joven que estaban vapeando. Y eso, pues yo voy a permitirme dar un preámbulo de la respuesta, pero eso puede ser un reto identificar porque pues, como decían previamente, a veces uno ni siquiera uno no conoce el cigarrillo electrónico, o son muy chiquitos y no dejan olor, porque con el cigarrillo o con el alcohol pues se deja el olor, se deja impregnada el pelo, el aliento, pero aquí pues realmente puede pasar desapercibido. Entonces, sí, la identificación puede no ser muy fácil y yo personalmente creo que ahí viene un poco la confianza y explicarles, como decía la doctora Berta, mostrarles lo feo y ser muy explícitos en lo feo que puede resultar el vapear y las consecuencias que pueden tener. Se va a dar la palabra a la doctora Restrepo. Sí, pues en muchos de los que podrían dar síntomas, más allá que uno pensaría que fueran los síntomas respiratorios, los primeros son los cambios conductuales. Esto crea un fenómeno que puede ser muy parecido como al de abstinencia. Entonces la mayoría de los adolescentes dejan de dormir porque la nicotina es un estímulo a nivel del sistema nervioso central que produce una incapacidad para poder conciliar adecuadamente el sueño. Entonces estos adolescentes se quejan, si normalmente están vaciados del sueño durante el día, lo hacen mucho más, tienen dificultades que se traducen en dificultad para la capacidad cognitiva, de establecer las relaciones emocionales, están como si estuvieran todo el día enguayabados, o sea, no dan pie con bola, y entonces los cambios a nivel conductual son los primeros que se pueden establecer antes de encontrar el dispositivo en la chaqueta como fue nuestro paciente. Entonces eso podría uno alertarle a los papás si tienen algún cambio de conducta, si notan que no están durmiendo con el patrón convencional, que eso es otro tema súper bonito de sueño en adolescentes que tiene una interferencia sobre la calidad de vida y que podría hacernos sospechar tempranamente del uso de dispositivos electrónicos. Muchas gracias. El link de la charla que nos lo están pidiendo, yo creo que la Sociedad Colombiana de Pediatría se los puede enviar. Ahorita le preguntamos al equipo de la sociedad cómo nos puede ayudar ahí. Bueno,
Le están pidiendo, pues, si es posible compartir la información del estudio realizado en Bogotá Claro que sí. y Con todo gusto efectivamente, se nos puede enviar. Ese es un estudio que para nosotros en realidad ha sido muy importante porque como que es de los primeros que puede establecer el tipo de dispositivo, el tipo de daño y con alteraciones estructurales a nivel del DNA. Entonces el daño pues está y es importante que se haya realizado en nuestro país. sí, súper chévere. Hay otra pregunta acá que me parece importante, que es realidad que debemos ver daños que vendrán como otitis, sinusitis y hasta encefalitis. Sí, pues los más cercanos serían los referentes a los de la vía aérea. Los de encefalitis están asociados pues también de repente con el consumo de otro tipo de sustancias, no solamente de tipo inhalatorio, sino también de tipo endovenoso, y es que el vapeo es la puerta de entrada, como bien se ha descrito, a otras adicciones, porque cada vez se necesita una droga más fuerte para lograr el mismo nivel de satisfacción. Entonces, pues lo de la encefalitis como tal, yo creo que sí sería asociado a un segundo hito o otro tipo también de adicciones, pero los de la vía aérea, pues todos que sí los vemos hoy en día con exacerbación completamente de los síntomas respiratorios altos y bajos. Bueno, ahí me están diciendo que la charla queda colgada en la página de la sociedad, entonces para todos los que la quieran volver a escuchar y pues revisar todas las referencias que me parece que son supremamente importantes y que ahí va a estar colgado en la página y en el canal de YouTube de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá también va a quedar a partir de mañana. Y por acá hay comentario que me parece muy importante y dice, la Sociedad Colombiana de Pediatría cuenta con piezas publicitarias o material sobre vapeo al cual podamos acceder. Pues realmente en este momento no se tienen tal cual como de la sociedad. Yo pienso que esto efectivamente es importante, es concientizar. Claramente hay que concientizar no solo a los jóvenes, sino a los padres. Y yo sé que la doctora Usher, que aquí no, también nos acompaña, quien era la anterior presidenta de la Regional Bogotá de la Sociedad Colombiana de Pediatría, pues ha trabajado bastante en eso, con Red Papás. Entonces, esto es un trabajo de todos, los que trabajan con pacientes jóvenes y adolescentes o inclusive muy chiquitos, porque ya estamos viendo que esto no es solo de los adolescentes. Sí es importante generar esa conciencia de esto que está pasando. Yo creo que el trabajo es de todos desde el punto de vista de mercadeo negativo hacia el vapeo, posiblemente, y hacer conciencia. Sí, es difícil. Yo creo que estamos en ese proceso de lograr la regulación. Hemos ido, pues, no solamente como Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, sino dentro de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Asociación Colombiana de Neumología de Tórax, porque aunque ustedes no lo crean, existen personas que lo defienden abiertamente y lo, mejor dicho, casi que nos tildan de locos por nosotros tratar de lograr la regulación. Entonces, esto no es una tarea fácil, como yo lo he planteado en otros escenarios, pero yo creo que lograr la regulación va a ser que de repente el acceso a estos dispositivos no sea tan fácil y de cierta manera pueda limitarse el consumo. Entonces, existen políticas muy crudas como las que ha establecido Australia, que dice no al vapeo, donde se prohíbe totalmente la venta como tal de ellos, pero yo creo que pues esa no, en una conducta que se ha masificado tanto, la prohibición no hay cabida, nos toca regular para poder proteger a nuestros pacientes. Bueno, muy bien. No sé si yo creo que hemos hecho una maravillosa revisión. Yo quisiera de verdad nuevamente agradecer a la doctora Sonia por estar con nosotros, por podernos permitir visualizar esta gran nueva dificultad que estamos enfrentando. Y pues creería que con esto que hemos hablado, pues hemos logrado poder sintetizar y poder hacer una revisión muy juiciosa de esta pues gran preocupación que tenemos todos. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad a todos por estar acá acompañándonos en estas webinars de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá.
Y pues aquí por aquí encuentro otro mensaje que dice importante la articulación con el sector educativo. Totalmente de acuerdo, digamos que como ese es como el área que a mí me gusta y me atañe bastante. Ministerio de Educación, pero también va a la Secretaría de Educación, donde eventualmente se regule esto. De hecho, sé que hay muchos colegios que han tenido que cambiar sus reglamentos o sus manuales de convivencia, donde se incluya el vapeo y que lo prohíben. Ellos lo tienen muy claro, pero para ellos también es igual de difícil encontrar al estudiante que lo está haciendo. Entonces, pues eso es una cosa que nos tenemos que trabajar todos, estamos totalmente de acuerdo. Y pues seguir pues entre todos, por lo menos hacer conciencia de lo difícil que es esto. Y claramente es una manera que las industrias tabacalera ha buscado otro nicho, porque pues ya se habían William, dado cuenta ah, de la dificultad Ignorita, que lo tenía tapaba con todo. el Mire, tabaco. William, sí, estaba bien. Sí, de hecho, Entonces, son una de las cosas 215. una de las cosas que también se había postulado ahí, doctora, es que muchos de los estudiantes cuando se han notado es porque están posteando, este es mi vapeador, este es hoy vengo vestida, no sé, me sale el vapeador con la camiseta y con la bebida energizante para postear la mejor foto en Instagram. Entonces, ese ha sido otro de los en los donde se ha puesto en evidencia. Las redes sociales realmente eventualmente bien manejadas tienen hasta cosas positivas, porque también tienen estos problemas de que los sabrá la doctora Sonia más que yo del sueño, con esas pantallas azules y todas esas Que dificultades. no O sea, sirve para nada. todo se nos junta, pero claramente pues ellos mismos se delatan, claramente. Entonces sí, pues muchísimas gracias de verdad. No, señora, con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, los esperamos a nuestras siguientes actividades académicas tipo webinar, que se hacen martes y jueves, y pues yo sé que hay un grupo que está permanentemente conectado y pues muchísimas gracias de verdad. Ya se acabó. William, sí, mi amor.